Saludos, amigos y fieles seguidores inteligentes de este canal de Mambo Transport. Hoy vamos a hacer un programa muy diferente. Un programa que durante meses estuve pensando en hacerlo y no lo hice por una cuestión de privacidad dentro de la familia. Pero ya las cosas no han salido como esperábamos que salieran. Y contra la voluntad inclusive de algunos miembros de la familia que se oponían a que yo hiciera este tipo de programa, hoy lo voy a hacer. Es un problema de salud muy serio. No voy a mencionar su nombre, ni su edad, ni dar más información. Muchos de ustedes saben que vivimos aquí en Houston. En Houston existe el Centro Oncológico MD Anderson de la Universidad de Texas aquí en Houston, y es el centro oncológico, y el Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de la ciudad de Nueva York ocupan el primero y el segundo puesto respectivamente en la lista de los mejores hospitales especializados del mundo en el 2025, según la revista Newsweek. Pero de nada nos ha valido eso. De nada nos ha valido. Nos sentíamos reconfortados de poder estar en este hospital de tanto prestigio internacional, donde tantas figuras, políticos, artistas del mundo entero han venido a tratarse aquí a Houston. Ellos no conocemos algunas figuras que no vale la pena mencionar los nombres, de figuras artísticas, inclusive de España, que han venido a tratarse aquí, pero ese no es el caso. La cosa viene en que ayer a mi hijo, después de batallar por meses con un cáncer pancreático, ya lo dan por desahuciado, le dan 3 meses de vida y lo mandan para la casa. Entonces, como ustedes comprenderán, él se opone. Él es de esos muchachos que, digo muchacho porque para mí sigue siendo un muchacho. Yo le llamo pichón a él y al hermano desde pequeñitos. Y son de esas personas que no les gusta traer problemas, de que la gente se preocupe por él. A pesar de que tengo muchos amigos, este video quizá ya él lo vea. Yo, por respeto a él, ni fotos, ni su nombre, ni su edad, pero hay amigos que me pidieron su nombre y su edad porque tienen mucha fe en Dios, y son muchos los que están pidiendo por él aquí y en Cuba. Familiares y amigos que están pidiendo por él, inclusive lo han visitado pastores y todo, pero ya después de la segunda quimioterapia ya lo dan por desahuciado, le dan prácticamente 3 meses de vida y lo mandan para la casa. Entonces ya no me queda más nada que hacer que esta experiencia de nosotros, la que hemos vivido aquí dentro de la familia, pues con tanto dolor, transmitirle, hacerle llegar a ustedes. Pero algo me llamó la atención cuando he descubierto hoy precisamente en la madrugada, porque, ¿sabe? Esto ha traído un trastorno tremendo. Él tiene dos niños pequeños, bueno, pequeños no, una hembra y un varoncito. Ayer la medicina aquí es cruda, los protocolos son bien crudos, de verdad que sí. Y ayer hoy le van a hacer un CT scan, lo van a anestesiar para que entre sedado, porque por supuesto, aunque él ha mantenido un valor y una firmeza tremenda, de verdad que yo no pensé que ese muchacho fuera tan... Ayer estuvimos allá, su mamá y yo, su esposa y su hermano, y estuvimos arreglando las cosas porque él quería
arreglar las cosas antes de partir. Pero nos llamó poderosamente la atención. Del hospital no tenemos la más mínima queja. Es un tremendo centro oncológico a nivel mundial. Trata a más de 45,000 pacientes por año que vienen del mundo entero. Pero la realidad nos llegó cuando vinieron preguntando si él iba a donar sus órganos, qué se hacía si en el caso de la anestesia que le van a poner hoy, por ejemplo, si él tuviera problemas. Ustedes saben que la anestesia te puede dar un paro y él tenía que tomar decisiones. Yo no sé, porque un órgano de alguien que tenga que sea paciente de cáncer, yo no sé si ese órgano tendrá mucho valor. Y pasaron preguntándole a él si quería donar sus órganos. Es dura la realidad. Y le preguntaron que si le daba un paro en medio de la intervención que le van a hacer hoy, que no es nada del otro mundo, va a ser una anestesia para que entre sedado. Él lleva ya varios meses luchando, batallando contra el cáncer del páncreas, con metástasis al hígado, el estómago, come muy poco, ha bajado mucho de peso, pero la realidad es esa. Entonces, esto va para este mensaje que estoy haciendo hoy, va para todas esas personas que han perdido un poco la fe en las instituciones cuando ya le dan un diagnóstico terminal, cuando que te dicen te quedan 3 meses de vida, como el caso que se lo dijeron a él ayer. Pues tenemos que organizarlo. Él quiere preparar un video para dejarle a sus hijos para en un futuro que los recuerden. Ya sus hijos, la hembra tiene 15 años, el varón tiene 12. Y dejándole recuerdos para sus hijos. Es duro, a pesar de que lo afrontamos de la manera más fuerte posible, pero la dureza es grande. Entonces yo hoy me encontré por la madrugada, porque dormimos poco, de verdad. Estamos deshechos, toda la familia está deshecho, familiares, amigos, a los cuales les agradezco mucho que han estado pendientes de él todo este tiempo. Pero él todavía se siente fuerte, a pesar de que hay que estarlo auxiliando en muchas cosas. Está conectado un drenaje de la vesícula, un drenaje porque tenía mucho líquido. Bueno, 20 cosas que le salen, que le han salido en el camino, unas escaras por acá atrás porque ha estado mucho tiempo sentado y acostado. Pero el tema principal, esto para las personas de la tercera edad y para los que no son de la tercera edad, como en el caso de él, que apenas tiene 41 años, un hombre fuerte, de trabajo camionero, que hemos recorrido este país de los Estados Unidos de norte a sur y de este a oeste, él y su hermano. Me reservo el derecho a no dar los nombres, porque no creo que vale la pena. Pero me encontré esta doctora que es española y ella trae un concepto nuevo de cómo tratar la medicina. Porque esto que está pasando, que ella está en España, radica en España, pero lo mismo que está pasando en España, cuando yo la veía hoy, veo que es lo mismo que está pasando aquí en los Estados Unidos, y sobre todo en el MD Anderson, un hospital por muchos considerado el número 1. Y veo cómo han pasado ya como 10 años que no trabajas en la seguridad. Vamos a ver un video que les voy a poner. Dura alrededor de 26, 27 minutos, media hora, pero les digo que vale la pena. Para los que no han pasado, porque yo les voy a decir una cosa, uno nunca piensa que le va a pasar. Uno quizás dice, no, eso a nosotros no nos pasa. Un muchacho de 41 años, por ley de la vida, debía haberme tocado a mí, que tengo ya 65 años. Pues mira, le tocó a él. Y desgraciadamente no podemos intercambiarnos, porque si no yo daría la vida mía de sobra por la de él, porque ya yo en la tierra ya yo cumplí mi misión. De momento me quedan algunas cosas, pero él tiene hijos que criar, mucha vida por delante. Entonces yo lo voy a dejar con este video, y por favor, todo el que sea creyente, que tenga fe, puede orar por él,
por mi hijo. No voy a dar nombre y apellido porque él me lo pidió. Me lo pidió desde hace tiempo que no lo hiciera público. Pero ya, ¿qué más vamos a esperar? Le dieron 3 meses de vida ayer. Fue triste cuando le dijeron, vas a donar tus órganos, ¿qué quieres hacer? Si tienes un paro por el problema de la anestesia, ¿quiere que te demos reanimación? Él dijo, no me den reanimación, ya prácticamente el protocolo aquí es así, el protocolo, yo no sé en otras partes del mundo, pero aquí de Cuba, donde vengo yo, hay veces que el último que se entera de que se va a morir es el paciente. Aquí no, aquí es duro, pero constantemente cada vez que entraba un médico, él habla el inglés perfectamente, lo lee, lo escribe y todo, un muchacho muy inteligente, y cada vez que entraba un médico a su consulta, pero me dicen que es el protocolo, le decía, ¿sabes por qué tú estás aquí? Y decía, sí, yo sé por qué estoy aquí. Bueno, tú sabes que a ti lo que te quedan es muy poco tiempo de vida. Tienes una metástasis al hígado, tienes un cáncer pancreático y a ti no te queda mucho tiempo de vida. Y es muy duro, es muy duro. Yo traté de luchar contra eso y me dijeron, no hagas nada porque eso es un protocolo de la medicina en este país. Y quizás funcione, pero el paciente se deprime y se lo siente. Y a pesar de que no, por muy fuerte que uno sea, familiares y él mismo, nos llega. Entonces yo voy a preparar, y sin más preámbulos, pues lo que voy a hacer es que le voy a poner este video de la doctora Camino Díaz, española. Me pareció algo pero que muy interesante para mostrárselo a ustedes. Y vuelvo y les repito, esto es que nos sirva de ejemplo para todos. Que nos sirva de ejemplo para todos porque de verdad está muy interesante. Así que sin más los voy a dejar con este video que hemos tenido preparado aquí para ustedes. He estado mucho tiempo de mi vida dedicada a, como médico de familia soy, pues a ver pacientes en centros de salud y a trabajar dentro de la atención primaria, que nos gusta mucho a los médicos de familia para poder llegar a la mayoría de la población. Pero bueno, te das cuenta a lo largo de los primeros años de aterrizaje en tu mundo todo de la medicina, que el sistema sanitario de hoy en día ni cuida a los pacientes, pero tampoco cuida a los médicos. Y por eso hay tanto profesional desgastado, tanta medicina que no está funcionando, porque los pacientes se frustran de que cuando van a explicar sus problemas de salud, que son temas tan sensibles, se les atiende en 5, 6, 7 minutos. Claro, tema de salud, no hay recursos. Un tema de salud, imagínate. Pero el propio profesional tiene la frustración de que es que tiene 40 pacientes que ver si quiere llegar a su casa a tiempo, atender sus otras necesidades, familia, lo que sea, tiene que agilizar, porque si no hay mucha gente que diría, pues que se tire 1 hora. Sí, bueno, te podrías tirar 2 jornadas completas en un centro de salud si estuvieras así, ¿no? Es una presión sanitaria y que luego además no hay un reconocimiento y termina el profesional por quemarse y el paciente por tener una sensación de frustración y de cada vez peor salud cada vez que va al médico. En tu caso, me contabas que hubo un detonante que te hizo decidir salirte del sistema clásico y montártelo por tu cuenta. Yo ya llevaba como 3 años, empecé un poco haciendo una indagación sobre otra forma de atender a la salud, porque siempre he sido muy curiosa y muy inconformista, y me di cuenta que realmente lo que estaba haciendo era poner fármacos, que es lo que te da tiempo en 5 minutos, y que había mucha información que me da el paciente que se quedaba un poco en tierra de nadie. Que decía yo, pero esta información que me dice de por qué le duele la rodilla derecha cuando se levanta, cuando se acuesta, o por qué tiene estas modalidades diferentes de síntomas que me van a la hora de ponerle un ibuprofeno para su dolor de rodilla, pero yo sabía que había un tipo de información que se quedaba en el aire y que no había forma de trabajar con ella, ¿no? Entonces empecé a indagar sobre qué otro tipo de terapias o qué otro tipo de abordajes de la salud existían más allá de lo que yo había aprendido de forma convencional, porque por desgracia a los médicos no es que se nos adoctrine, pero se nos hace creer o terminamos con la falsa creencia de que el sistema que nos han enseñado es el único que existe. Y eso es un grave error, porque nos genera una limitación del concepto de la salud muy potente. Entonces, yo siempre he estado muy abierta a otras opciones, sí, me gusta el Oriente y me gusta mucho viajar, y decía, pero es que en otros países se hace de otra forma.
y además son culturas milenarias y la gente no está crónicamente enferma como está pasando, ¿no?, en la sociedad occidental. Entonces eso me despertó curiosidad. También me pasó por delante la medicina ayurvédica, la homeopatía, la medicina tradicional china. Entonces todo esto me generó mucha curiosidad y yo ya empecé a indagar, empecé a formarme y empecé a darme cuenta de que había otros sistemas de salud, que se podía abordar los problemas y las enfermedades que yo estaba viendo en mi consulta de otra forma, y que además desde estas otras disciplinas se tenía un concepto súper interesante que era el del terreno. Entonces, más allá de lo que era una enfermedad, hay un terreno que es la individualidad de cada paciente en el que impacta de una forma diferente una enfermedad. Y por eso se generan diferentes expresiones de una misma enfermedad. Y por eso ese tipo de abordajes terapéuticos contempla diferentes tratamientos para una misma patología en diferentes personas, porque se está teniendo en cuenta, pues, tipo sensible en el terreno, las concomitancias, las sensibilidades, bueno, una serie de circunstancias que individualizan mucho más, ¿no? Y que además abordan la salud desde una perspectiva mucho más amplia. Entonces eso ya me despertó curiosidad, estuve indagando sobre ello y yo ya empecé a trabajar con mis propios pacientes en el centro de salud y ya les iba a poner algunos tratamientos naturales y claro, yo veía respuestas que decía, uy, pero esto cómo puede ser. Entonces claro, eso me generó cada vez más curiosidad y me puse a estudiar, pero a fondo. Me hice un doble máster de homeopatía porque con uno es que no había forma de entenderlo, es algo muy complejo. Y bueno, pues me hice un segundo máster de homeopatía, luego ya empecé a entender que la nutrición era algo fundamental en la salud, los tratamientos naturales, me hice un tercer máster para aprender sobre todo esto, sobre medicina integrativa también. La homeopatía, Camino, a mí me recuerda como algo superfluo, un tipo de tratamiento donde me tomo unas pastillas que en realidad no valen para nada, pero me generan algún tipo de efecto placebo que al final me acaban ayudando. ¿Es esto? Es esto, pero por la ignorancia y la falta de conocimiento de un tipo de abordaje que tiene mucha ciencia detrás, mucho más de lo que la población se piensa, sí. Pero como no hay suficientes formas de hacer evidencia científica al modo que se hace hoy en día, con tratamientos farmacológicos en los que hay un fármaco, una patología, hay como una causa-efecto que se mide. En este tipo de abordajes en los que se contempla tanta individualidad es muy difícil. Yeah. Aún así, hay estudios científicos, incluso en Suiza, por ejemplo, se contempla este tipo de terapias dentro de la seguridad social. Entonces, hay mucho más que rascar y mucho más que investigar. Claro, si te quedas simplemente en los mitos o en lo que se dice, pues te quedas en lo superfluo. Uh-huh. Pero yo que he podido trabajar con ello a fondo y además trabajar con ello con pacientes, pues no salgo de mi asombro. No es que sea la panacea, como todo, y creo que ha sido una parte más en mi abordaje y en mi conocimiento de que hay otro tipo de terapias, ¿no? Y por eso fue como el inicio, ¿no? Y de hecho, pues luego pues seguir haciendo, pues me formé en microbiota, por supuesto que ha sido como una de las mayores revelaciones, ¿no?, en cuanto a salud se refiere, y el tema de la medicina ambiental. Entonces todo esto ha generado en mí un conocimiento que desde hace ya muchos años, yo experimentándolo también en mi consulta y empezando a hacer mis pequeños pinitos, ¿no?, en una consulta aparte, mientras convalidaba o compaginaba la consulta de atención primaria, pues fue como mi inicio. Pero hubo un evento, como te comentaba eso, pues hace 10 años, justo en el 2015, en el que tuve un accidente a caballo muy grave, muy grave. El caballo, bueno, se desbocó, empezó, pues como te decía, es un rally, y yo me cogí al caballo y dije, yo de aquí no me caigo, pero claro, se cayó el caballo y entonces, claro, muchas fracturas en la espalda a nivel cervical y bueno, pues en una situación que estuve con un collarín, me tuvieron que intervenir quirúrgicamente, estuve 2 semanas postrada en una cama mirando al techo, no podía, como te decía, no podía ver ni siquiera las flores que me traían, ni los dibujos que me traían mis hijas, que los colgábamos en el techo para que los pudiera ver, ¿no? Y fueron 2 semanas, hombre, yo sabía que no corría peligro mi vida porque al final hay un momento ahí en el que yo soy médico, yo sabía si tenía una sensibilidad o si tenía movilidad, ¿no?, en el resto del cuerpo, entonces yo estaba más tranquila, pero bueno, fue un proceso que también fue un antes y un después a la hora de decidir qué hacer luego con mi vida. Y encima en esa época yo ya estaba con toda esta iniciativa de buscar otras opciones para trabajar con la salud,
Y como soy muy cabezota, dije, o sea, ¿realmente se está haciendo medicina de otra forma en el resto del mundo? Yo quiero ir a verlo. Y ya tenía, me acuerdo porque me accidenté, pues pasé ahí el Día de la Madre, o sea que fue a finales de abril. Y ya tenía... ¿Hace cuántos años has dicho? 10 años. Hace 10 años. Uh-huh. Y ya tenía en ese verano organizada una rotación con el antiguo médico de la reina de Inglaterra, porque yo dije, a ver qué tipo de medicinas hacen por ahí y qué otro tipo de abordajes. Y el médico de la reina era un homeópata. Y dije que la reina de Inglaterra se trata con homeopatía, yo quiero ir a rotar con él. Entonces, hacer esto me llevó muchísimos meses de trabajo, de peticiones, fue casi un año de papeleos y tal. Y dije yo, vamos, y yo les decía en el hospital, yo no es que me quiera curar, es que yo me voy en julio a una rotación como sea. Y los otros, no, porque vas a tener que un collarín con no sé cuánto. Dije, una rotación. Claro, ¿Una rotación es una formación? ¿O? Una formación en otro hospital. Entonces yo me fui a rotar al Hospital Integrativo de Londres a ver qué otro tipo de trabajo con la salud se hacía, ¿no? Y con las enfermedades. ¡Ostras! Y eso fue un poco el inicio. Luego me he ido a Suiza, me he ido a Alemania a ver hospitales donde se hacen otro tipo de abordajes, desde la medicina antroposófica, desde la medicina integrativa. Y claro, cuando vas a un hospital, es que esto es maravilloso. O sea, los hospitales antroposóficos son una maravilla de la medicina. ¿Qué es? ¿Nos lo puedes describir? Bueno, la antroposofía es un tipo de abordaje en el que se contempla toda la parte más de la salud, ¿no? La salutogénesis, y se utilizan tratamientos homeopáticos para el abordaje de la salud, pero no solamente homeopatía, se utiliza la arteterapia, se utilizan los aceites esenciales. Me acuerdo que fui a un hospital oncológico de Ita Beckman y allí en el hospital sacaban las camas del hospital al jardín para que el paciente le diera el sol. ¡Ostras! Se utilizaban baños con aceites esenciales. Se hacía musicoterapia en las habitaciones, se le ponían emplastes a los pacientes para drenar la parte pues, de toxificación. ¿Se le ponían emplastes? O sea, se ponían pues, gasas con arcillas, o sea, se utilizaba otro tipo de herramientas asociados pues, a un tratamiento quimioterápico que hacía falta. O sea, no es que sea una medicina alternativa, sino que integra otro tipo de abordajes, disminuyendo efectos secundarios, mejorando la efectividad de los tratamientos convencionales. Es que los efectos secundarios de los tratamientos oncológicos muchas veces impiden el poder llevar a cabo una pauta específica para un tratamiento oncológico. El propio proceso, claro. Entonces, claro, todo lo que puedas ayudar y minimizar esos efectos secundarios sin generar más efectos por interacciones de otros fármacos es maravilloso. Entonces, que haya hospitales donde se contemplaba esto, bueno, yo dije, yo tengo que ir a verlos y con mis propios ojos. Y me fui a Alemania, me fui a Suiza, me fui a Inglaterra, y hay otra forma de hacer medicina. ¿Y los resultados que tú obtienes con tus pacientes después de ese cambio de paradigma y visión, salir de la caja médica, son mejores? Bueno, son tan sorprendentes, Víctor, que a mí como médico hoy en día todavía me causa estupefacción. Me deja que haya diagnósticos de patologías crónicas que les doy el alta y que dejan de tener esa etiqueta. Para mí como médico, que yo vengo de la medicina convencional, que yo me he formado de forma académica y que sigo respetando todo esa información que tengo y todo ese aprendizaje que es valiosísima, pero que se desmontan un montón de conceptos que yo tenía previamente adquiridos como inamovibles. Ajá. Y hoy en día me he dado cuenta de que no es así, que la curación va mucho más, es un arte y va mucho más allá que el quitar un síntoma, y por eso es donde he puesto hoy en día el foco, porque nos hemos confundido pensando que tratar una enfermedad es poner un fármaco, forma parte del alivio de la enfermedad y tiene su cabida, y es muy importante porque si podemos evitar el sufrimiento, oye, pues fenomenal, pero desconectarnos del dolor, desconectarnos de que realmente hay algo mucho más profundo detrás de las enfermedades es un gran error, tanto para el profesional como para el propio paciente, que se crea que ahí se queda todo, ¿no? Que ahí se termina el acto médico, ¿no? Y por el propio profesional, que se piense que por poner un fármaco ya está tratando una enfermedad. Y eso no es así. Entonces, yo he visto en mis consultas cosas tan interesantes, de claro, tengo a mi marido médico también, que él es muy convencional, y me dice, tienes que hacer un estudio científico de esto, tienes que hacer una publicación, tienes que hacer unos casos clínicos, y yo no hago más que recoger información, pero claro, no me da la vida, porque yo no soy investigadora.
sea, el Pero, pitch claro, de tu método. pues es que cuando le cuento todo lo que hago, se le cae en la boca así también. Dice, ostras, Pero ¿y te lo qué compra? interesante. No, claro, me dice, muchas veces lo cuestiona. Claro, pero yo digo, si es que yo soy la primera que me lo cuestiono, Claro, pero le interesante. enseño esto, lo otro, y me dice, es que es muy interesante, claro, hasta él mismo. Y él es muy escéptico, o sea, no es que sea escéptico, sino que intenta poner la parte más mental, ¿no? Para intentar entenderlo. Y creo que hoy en día se nos escapan muchas cosas, pero se podrán explicar. Y no hay que dejarlo tampoco en que sea algo esotérico. No, realmente hay formas de explicarlo, que pasa es que no es tan sencillo, porque cuando se individualiza tanto, no es tan fácil. Y luego cuando hablamos de terapias no patentables, pues es que ahí ya es muy difícil Claro. tener suficiente investigación fiable, ¿no? Que sea de alta calidad para que nos genere pues una confianza a los médicos, ¿no? A la Claro, hora que de se hacen tratarlo. estudios basados en lo que podemos controlar y Exactamente. digamos, en lo material, en lo tangible, que es al final la farmacología, en los protocolos médicos en los que estamos construyendo al final una acción-reacción, que es lo fácil de medir, al final, entre comillas, fácil, que es lo medible. Pero Claro, lo no exactamente. medible lo estamos descartando y como lo descartamos no hacemos ciencia y al no hacer ciencia no se puede aprobar Sí, como y luego método. que no es tan fácil medirlo in vivo, porque in vitro o en el laboratorio las cosas son fácilmente controlables, pero fuera hay una cantidad de factores que generan cambios que no puedes controlar. Claro, Y sí, que sí. ahí es donde hablamos luego de la epigenética, ¿no? Y que vino por fin la maravillosa palabra que nos ha puesto en perspectiva que la genética está ahí, pero lo que te condiciona que se exprese esa genética es la epigenética. Entonces, claro, todos esos factores también influyen a la hora de hacer un estudio científico con cosas que son, pues que son más variables o que dependen mucho de otros factores, ¿no? Y de una individualidad en cada persona. ¿Cómo cambia el perfil del paciente que te llega ahora con respecto al perfil del paciente que te llegaba en clínica convencional? ¿Crees que son diferentes? Yo me imagino que puedan tener algo más de educación los que acuden a una clínica privada, a una visión más transversal, que los que acuden directamente a una clínica de seguridad social. A ver, si te soy sincera, la mayoría de la gente que viene a consulta es porque somos o soy la antesala de Lourdes. O sea, vienen ya como a la desesperada, frustrados, pacientes que llevan muchos años con enfermedades crónicas y que son inconformistas. No han aceptado la sentencia médica de un diagnóstico y de un tratamiento para toda la vida. Entonces, es más o menos el patrón de personas que vienen. Pero en los últimos años es verdad que ha habido como un mayor despertar, hay mucha más conciencia. Hay mucha más conciencia de salud, hay mucho más sensibilidad hacia que hay otra forma de entender la vida, de trabajar con tus emociones, de trabajar con tu cuerpo. Entonces, eso también gracias, pues, por supuesto, a Internet, a las redes sociales, a la divulgación de muchos profesionales, pues como tú, hace que haya un despertar mayor. Y eso ha hecho que incluso a la consulta viene gente ya antes de estar tan cronificados que quieren prevenir, que a mí eso me parece maravilloso, el poder ayudar a la prevención, ¿no? Que ahí es donde estaría el punto genial para que tantos pacientes evitasen el desastre futuro de una enfermedad que luego es mucho más costosa para el sistema sanitario, para el propio cuerpo para recuperarse, porque no es sencillo recuperarse cuando el cuerpo está ya tan deteriorado. Y la medicina convencional está muy acostumbrada a trabajar desde hasta que no veamos una analítica tan catastrófica que haya o que se objetive una patología grave o urgente, no se actúa. Entonces, si desde la medicina preventiva podemos y desde la medicina funcional podemos adelantarnos a todo esto y desde el despertar de la población hacia no conformarse con tener un dolor, ¿no? O una inflamación, sino que empiezan a darse cuenta que a lo mejor eso no es normal, ¿no? Entonces sí que hay un cambio en el tipo de pacientes que aparecen. De hecho, una de las cosas que más me llama la atención y más me alegra es que en los últimos 5 años o así, 4 o 5 años, cada vez hay más médicos en mi consulta. Como pacientes. Como pacientes. ¿Pero van a aprender o van porque están enfermos? Van porque están enfermos y porque su propio conocimiento de la salud o de la enfermedad no les ha llevado
a evitar enfermar o a curarse. Y eso es una cura de humildad, porque claro que un médico mismo, es que nuestra formación es amplísima, es que nosotros no hacemos un curso o una formación de 3. Miren, esto me parece un detalle muy importante. Como médicos se ven desahuciados ellos mismos y acuden, rompen con el sistema tradicional y van en busca de alternativas. Los mismos médicos. Así que quise hacer énfasis sobre esto que está contando ella en estos momentos. 3 años. Es que nuestra formación para ejercer como médicos especialistas es de 12 años como mínimo. Entonces, que después de 12 años te des cuenta que ni siquiera eres capaz de curarte o de evitar tener síntomas, o sea, es un acto de humildad muy importante que luego recurras a otros profesionales de la salud que han hecho este otro avance o esta otra apertura y este otro conocimiento, ¿no? de otras terapias o de otros abordajes, ¿no? Entonces, para mí, yo me siento súper orgullosa cada vez que viene un médico a mi consulta, porque hay tanto que trabajar ahí, y luego sabes que a raíz de su transformación y de su sanación va a ayudar a tantas otras personas que, bueno, para mí es una de las grandes satisfacciones. No solo una cura de humildad, sino también una persona que está utilizando un instrumento para servir a la población que no funciona. Y en realidad se dan cuenta cuando lo van a aplicar en ellos mismos y se dan cuenta que no funcionan. O sea, el protocolo de, por un lado, curación y por otro lado, preventivo de enfermedad, o sea, en general el protocolo de salud debería tener en su mano un instrumento que fuera efectivo. En este caso es efectivo para cuando tu enfermedad te está llevando prácticamente a la muerte, ¿no? Que es la medicina que tenemos hoy día es maravillosa para esos casos. Pero es que hasta que llegamos a prácticamente el último momento, cuando estamos enfermos de gravedad, hemos pasado por un montón de procesos y de fases que hemos podido tener la posibilidad de intervenir y que la medicina convencional no nos ha dado esa posibilidad. Entonces, los mismos médicos están con los ojos vendados, uno, porque no quieran salir de esa caja, porque tienen una comodidad profesional y vital estupenda, y están utilizando esa herramienta hasta que ellos mismos se dan cuenta que no vale para tomar por culo, mal dicho. ¿Qué opinas tú de eso? Pues mira, que hasta que el dolor no te pilla en primera persona tan fuerte, pues a veces, salvo que seas muy empático, pues puedes obviar esto. Bueno, cuando ella está narrando esto, nosotros en el caso familiar nos sentimos muy, pero que muy identificados con esta segunda parte que recién va a comenzar, y les sugiero que no se la pierdan. Está muy interesante y nosotros en el plano familiar nos vemos muy identificados con todo esto que está contando ella, y por eso me pareció muy interesante hacerle llegar a ustedes la experiencia de esta joven doctora española. Así que seguimos con esto. Puedes conformar, porque no es que los médicos no hagan nada. Por supuesto, donde más evidencia vemos o más claridad vemos en el acto médico curativo es en actos urgentes, graves, ¿no? Pues vas a un hospital con un infarto. Exacto. O con un ictus o tan atropellado y te pueden salvar incluso una pierna o la propia vida, ¿no? Pero el resto de la medicina, que es prácticamente el 80-90% de los actos son en enfermedades crónicas, los médicos siguen ayudando y alivian en el sufrimiento. Pero si te quedas en que ahí se queda, o sea, que tratar una enfermedad es poner ese medicamento o poner un título, ¿no? Ponerle un diagnóstico y poner un tratamiento para eso. Si te piensas o si terminas ahí tu acto médico, te quedas en nada, claro. Hay tanto que hacer que si no lo vives en primera persona o no empatizas tanto con el paciente o no te hartas, ¿no? No te llama la atención decir, es que el paciente sigue viniendo mes a mes, o sea, realmente esto es lo que yo puedo hacer por su salud, seguir cronificando, y además que vas viendo que van empeorando porque claro, al solapar tratamientos se generan efectos secundarios y reacciones adversas no deseadas, entonces se van acumulando las enfermedades entonces si eso no te llama la atención,
pues claro, terminas esperando a que o te pase en primera persona o que te llegue algún caso que te toca el alma. Y entonces ahí ya es cuando haces esa transformación. ¿Sabes lo que pasa? Que como hay tanta dispersión sanitaria, al médico prácticamente no le da tiempo ni a pensar en esto. O sea, ¿Qué expresión sanitaria? que tienes que ver 40, 60 pacientes en un día. Ya. ¿Tú sabes lo que es eso? Que es que estás sobreviviendo a una consulta. Entonces, claro, con llegar a casa y, ¿sabes? Ya Ya. te das con un canto en los dientes con llegar 2 horas más tarde a tu casa. Y Y luego luego te que- empiezas con todo todo tu ritmo de vida, tu familia, tus cosas. Entonces, hay veces que no te deja el sistema sanitario hacer ni siquiera esta reflexión. Entonces, tiene que ser un acto de verdad, de valentía, de enfrentarte a tu mierda. Es decir, mierda, con lo que yo sé, no puedo hacer más. Entonces, no todos los médicos, no todos los sanitarios, pues están dispuestos a aceptar esta situación, porque hay mucho ego dentro del sistema de salud, eso hay muchísimo dentro de los médicos. Y si ya tengo una curita de humildad, viene muy bien de vez en cuando. Entonces, a veces hasta que no te toca en primera persona o te toca un paciente que realmente te toca la fibra sensible o empiezas ya a hartarte de esto, pues así están un montón de médicos frustrados que siguen sosteniendo un sistema sanitario cada vez más patológico y que bueno, pues no da lugar a que haya una transformación real de la salud. ¿Y qué posibilidades tienen los médicos de la Seguridad Social de empezar a aplicar terapias fuera de lo convencional dentro de la Seguridad Social? Nada, está completamente capado eso. No pueden hacer ningún tipo de... Está muy mal visto, vamos, me llamaban las hierbas, ¿sabes? O sea, Porque un médico, ponían algunas cosas. un médico que te dice, oye, mira, toma un poco el sol. Bueno, hasta eso ahí, se bueno, puede, qué bueno. hombre, eso se puede contemplar dentro de lo que la salutogénesis básica, una medicina preventiva Y básica. suplementación, por ejemplo, un médico no te puede prescribir. No, porque como no lo conocemos, un médico tampoco prescribe cosas que no conoce, ¿no? Y además, bueno, pues luego se te puede poner en entredicho y Ya. que además estás un poco orientado a un abordaje. Claro, nuestro principio inicial es el primum non nocere, entonces no vas a hacer daño nunca a nadie y con los fármacos, como hay tantísima investigación, aunque tiene efectos secundarios, por supuesto, los contemplas, pero bueno, estás como ya en un sistema que te da una tranquilidad, una seguridad de uso, pero con lo que no conoces, que no porque no haya estudios, sino que la mayoría de las veces no lo conoces, porque el médico ya bastante tiene con lo que tiene que estudiar, lo que tiene que estar actualizándose continuamente. Entonces no se llega a ese tipo de abordajes de otro tipo de, digamos que el médico, tratamientos, ¿no? El médico tiene que ser experto en farmacología, es un buen camello. Pues más o menos, somos Y ya está. comerciales de los fármacos totalmente, o sea, es así. Sí. Pero no significa que esa sea nuestra única herramienta. O sea, yo soy médico de familia y yo a mis pacientes les mandaba a hacer ejercicio o les mandaba una dieta, pero claro, sin conocimiento de lo que es el ejercicio físico real y sin conocimiento de la nutrición, porque es que eso lo deberían estar haciendo en ese centro de salud un nutricionista, un entrenador personal, etcétera. Pero no, lo haces tú como puedes y das las típicas hojitas que ni siquiera están actualizadas, ni a lo mejor las conoces bien, pero bueno, pues son cosas protocolarias que no se ha hecho una revisión sobre ello. Y bueno, pues sobre ejercicio, pues claro, tú le recomiendas al paciente que se exponga de forma de sol, que haga ejercicio, pero no pasa de ahí, si es que no te da tiempo prácticamente ni a decirle hola al paciente. Entonces, no es que no se hagan cosas, pero luego cuando quieres hacer cosas un poco extraordinarias, te empiezan a mirar pones los en compañeros. Riesgo tu trabajo. Sí, y sí, por supuesto, tu trabajo y bueno, pues... los pacientes también empiezan a hablar y todos quieren cambiarse contigo. Y entonces, sí, ¿no? Hombre, claro. Cuando empiezas a hacer las cosas diferentes a cómo lo hacen... Todos se cambian contigo. Además, ¿sabes lo que pasa? Que en la salud al final hay pues una suplencia o uno que está debajo, que está de vacaciones al final. Entonces, tienes que tus pacientes más los que se reparten, que traen a un suplente. Y entonces, claro, cuando te conocen, a mí cuando me conocían, ay, doctora, yo me voy a cambiar con usted. Y yo decía, otro más. Digo, sí, o sea, al principio era como... No, por favor. Al principio era como, ay, qué bien, ¿no? Me sentía halagada. Y luego era como, no puede ser. O sea, muy interesante, muy interesante. Media jornada y veía más pacientes a mis propios compañeros. Entonces, claro, los pacientes son listos, saben que alguien está escuchando, que le propone otras cosas que simplemente un fármaco. Sí. Bueno, señores, yo creo que les pareció interesante. A mí me pareció muy interesante, espero que a ustedes también.
como les dije al principio, está un poquito largo el video, pero yo creo que vale la pena verlos. Esto que le pasa a esa doctora, pues ocurre aquí en Houston, donde está el Centro Oncológico Universitario, el MD Anderson, uno de los mayores, por muchos considerado el mayor centro oncológico del mundo en la lucha contra el cáncer. Y bueno, pues todo el que tenga fe, por favor, que pida por la salud de mi hijo, que ayer ya lo desahuciaron y lo mandaron para la casa y le pronostican 3 meses de vida. Este video lo estoy haciendo, él no quería que lo hiciera. No es que no quería, es que él no quería que se divulgara, pero bueno, ya es una cosa que no va a tener aparentemente otra solución, porque nosotros no vamos a sacar todavía bandera blanca. A partir de ahora vamos a tratamientos, como me dijo una misma doctora aquí en Houston, me dijo, vamos a la medicina de los abuelos, Alberto, vamos a la medicina de los abuelos. Así que por favor, sigan al canal. Cada vez que vean esta campanita, síganla, suscríbanse al canal, me van a ayudar con eso. Ya yo tengo 65 años, me tocaba por ley de la vida haberme ido yo y no que se fuera mi hijo, pero bueno, la vida es así. Muchos tienen fe, yo tengo fe, pero yo voy a tener más fe si me salva a mi hijo, a ese maravilloso muchacho que ha sido, aparte de mi hijo, ha sido mi compañero de trabajo por muchos años, un ser muy querido, no tiene enemigos, todos son amigos. Yo hasta ahora lo he mantenido lo más discreto posible, porque sé que es lo que él me dijo: vas a causarle dolor a mucha gente, papi, que me quiere. Y tiene razón, no deja de tener razón, pero ya definitivamente ayer nos dieron ese diagnóstico fatal. Y pidan y oren por mi hijo, yo se lo voy a agradecer. Yo en cambio les voy a pedir, les voy a desear a ustedes mucha suerte, como siempre me despido, en el plano familiar, en su vida profesional y en su vida privada. Así que los dejo hasta el próximo comentario.